Las cadenas se clavaron en las muñecas de Gabriel Ostrander como los dientes de algo hambriento y paciente. Lo habían arrastrado por 17 pasillos de obsidiana viva, pasando junto a puertas que gruñían al acercarse los guardias, bajo arcos que goteaban algo luminiscente y ligeramente cálido. El palacio del emperador Feralian no era un edificio. Era un organismo que toleraba a los visitantes como un depredador tolera a las moscas. Por ahora, Gabriel tenía 38 años, hombros anchos tras décadas en la forja, y estaba cubierto de una mugre que ninguna mueca aristocrática podía borrar. Sus brazos mostraban quemaduras antiguas y recientes, cicatrices que marcaban una vida de metal fundido y errores involuntarios. Su cabello oscuro estaba enmarañado por el sudor y algo que olía a refrigerante de motor. Su chaleco de trabajo, antaño de cuero resistente, ahora le colgaba en tiras sobre el pecho. Parecía exactamente lo que era: un herrero de la frontera que no tenía por qué respirar el mismo aire que la realeza galáctica. Los guardias baltranos que lo flanqueaban medían casi 2,5 metros de altura, sus cuerpos enfundados en armaduras que parecían artificiales más que forjadas. Sus rostros eran angulosos, de un azul pálido, con ojos como mercurio congelado. No le dirigieron la palabra. No le habían hablado desde que lo sacaron de su taller en la colonia Morro 7 hacía 3 días. 3 días sin explicación. 3 días sin saber si su hija Anike estaba a salvo. La sala del trono se abrió ante él como la boca de algo antiguo, y Gabriel se olvidó de respirar. Columnas se alzaban hacia un techo perdido en la sombra, sus superficies envueltas en patrones que latían con venas bioluminiscentes. Estandartes rojos colgaban entre ellas, pesados como el dolor, bordados con símbolos que dolían al mirarlos directamente. El suelo era de obsidiana pulida que lo reflejaba todo y no revelaba nada. Una alfombra del color de la sangre arterial corría desde la entrada hasta una escalera de exactamente 13 escalones. En lo alto de esos escalones se sentaba el emperador. Feralian no era solo grande, era monumental. Su trono brotaba a su alrededor como una corona de espadas, espinas de metal oscuro elevándose tras sus hombros acorazados. Su placa pectoral estaba labrada con patrones que sugerían costillas, como si su armadura hubiera sido tallada a partir del esqueleto de algo que antaño había dominado las estrellas. Su yelmo lucía una cresta de cuernos curvos, y tras la visera 2 ojos ardían con la fría paciencia de una especie que había sobrevivido a 1000 civilizaciones más jóvenes. No se movió, mientras Gabriel se veía obligado a arrodillarse sobre la alfombra. «Esta», dijo el emperador, su voz resonando por la cámara como la nota final de un himno fúnebre. «¿Es la criatura que me traen?» Uno de los guardias inclinó la cabeza. «El artesano humano, tu eterna magnificencia, como ordenaste. Te ordené que encontraras a alguien capaz». Feralian se inclinó hacia adelante, y el trono crujió bajo él. «Me traes un animal quemado que huele a combustible primitivo». Gabriel apretó la mandíbula, pero mantuvo la vista fija en el suelo. Había aprendido en 17 años de comercio con mercaderes alienígenas que la primera regla de supervivencia era saber cuándo ser invisible. Por desgracia, la invisibilidad no era una opción cuando un emperador te miraba fijamente. «Sus médicos fallaron», continuó el guardia, con un tono cuidadosamente neutral. «Sus ingenieros fallaron. Sus maestros de bioforja fallaron. Los informes de las colonias fronterizas indicaban que este humano ha realizado integraciones protésicas exitosas en 7 especies». «7 especies», repitió Feralian, haciendo que las palabras sonaran como un insulto. ¿Cuántas de esas especies tenían la complejidad biomolecular de la fisiología de Baltrín? «Silencio». «¿Cuántas?», insistió el emperador, «poseían tejido neural regenerativo que rechazaba material extraño con respuestas inmunes capaces de licuar acero quirúrgico?» «Más silencio». «¿Cuántos?», y ahora la voz de Feralian se volvió casi suave, «eran los únicos herederos de un imperio que ha perdurado durante 11.000 años». «¿Cuántos?». Gabriel finalmente levantó la vista. En las sombras, a los pies del trono, sobre una plataforma médica que zumbaba con energía contenida,
yacía un joven Baltron. Quizás tenía el equivalente a 19 años humanos, aunque con el Baltron eso siempre era difícil de calcular. Su rostro estaba demacrado, su piel del azul pálido de la escarcha matutina en lugar del azul intenso de los adultos sanos. Su pierna izquierda terminaba justo por encima de la rodilla, en una masa de vendajes que brillaban tenuemente con campos de contención. Príncipe Cabor. Gabriel había oído el nombre susurrado por los guardias durante el transporte. El príncipe heredero, herido hacía 3 meses en una batalla contra los piratas al caudón de la nebulosa Hueca, la pierna había sido aplastada irreparablemente por los escombros del casco de su propia nave. Y ahora, a pesar de todos los recursos que el Imperio Baltron pudo proporcionar, la herida se negaba a sanar, rechazaba todo intento de reconstrucción y mataba lentamente al niño, una cascada celular a la vez. «Puedo intentarlo», dijo Gabriel. Todas las miradas en la sala del trono se volvieron hacia él. El emperador Feralian se quedó inmóvil. «¿Qué has dicho?» «Dije que puedo intentarlo». Gabriel sostuvo esos ojos ardientes, porque a estas alturas, ¿qué tenía que perder? «No voy a prometerte un milagro. No voy a decirte que soy el mejor artesano de la galaxia. Pero he trabajado con la integración de biometales durante 20 años. He reparado soldados que deberían haber muerto. Les he devuelto las manos a los granjeros y la columna vertebral a los mineros. Y ahora mismo, por lo que puedo ver, tu hijo se está muriendo mientras tú estás ahí sentado insultando a la única persona en esta sala que no le ha fallado ya». El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, muy lentamente, Feralian sonrió. No era una expresión agradable. «Tienes coraje, humano. Te lo concedo». Se levantó de su trono, y la sala pareció encogerse a su alrededor. «Tendrás acceso a las forjas imperiales. Tendrás 3 días para producir una prótesis funcional que el cuerpo de mi hijo no rechace. Si lo logras, serás compensado. Y si fallo, entonces te ejecutaré yo mismo». La sonrisa del emperador se ensanchó. Lentamente, como una lección para cualquiera que pudiera hacerme perder el tiempo con la arrogancia humana. Gabriel miró al príncipe moribundo, a los vendajes que no podían contener del todo el tenue brillo azul de la infección. Se miró las manos quemadas, llenas de cicatrices y callos, completamente humanas y absurdamente humanas. «Llévame a la forja», dijo. La forja imperial era una catedral de fuego y metal vivo. Gabriel permaneció de pie en la entrada un largo instante, asimilando su magnitud. La cámara se extendía hacia arriba al menos 100 metros, con las paredes revestidas de fundiciones que ardían con llamas de plasma, en colores inexistentes en el espacio humano. Brazos robóticos se movían en complejos patrones sobre sus cabezas, cargando lingotes de material que parecían moverse y ondularse como mercurio líquido. El aire olía a ozono y a algo casi orgánico, como el aliento de un gigante dormido. «Aquí encontrarás los materiales básicos». Su escolta era un técnico de Baltran llamado Orbet, un hombre de mediana edad con la expresión cansada de quien ha visto fracasar a demasiados expertos. Compuestos metálicos bioactivos, filamentos de integración neuronal, fibra muscular sintética. Las muestras de tejido del príncipe están en la enfermería, junto a la forja. Tendrás acceso a todos los escaneos existentes y a la documentación de los intentos anteriores. ¿Cuántos intentos anteriores? 14. Gabriel silbó en voz baja. 14 prótesis completas. 14 intentos de integración. 17 especialistas. 3 de ellos ya han muerto. El rechazo inmunológico respondió con entusiasmo. La expresión de Orbet se desvaneció. La paciencia del emperador no es infinita. Humano. Harías bien en recordarlo. Me di cuenta. Gabriel se adentró en la forja, recorriendo con sus dedos cicatrizados los estantes de herramientas. Todo era demasiado grande, diseñado para las proporciones de Baltran. Pero ese era un problema que podía resolver. «Háblame del príncipe. ¿Qué deseas saber?» «Todo. No sus lecturas médicas. Las sacaré de las exploraciones.
Quiero saber quién es, qué ama, qué teme, qué clase de persona era antes de que esto sucediera. Orbet lo miró como si de repente hubiera empezado a hablar en lenguas. ¿Qué importaría? Porque no estoy construyendo una pierna. Gabriel tomó un martillo del estante. Demasiado pesado, pero serviría. Estoy construyendo una parte de alguien, y si no entiendo el todo, la pieza no encajará. El técnico guardó silencio un largo instante. Entonces algo cambió en su expresión, algo que podría haber sido esperanza o el inicio del duelo. El príncipe Cabor era bailarín, dijo en voz baja, antes de la guerra, antes de que su padre decidiera que necesitaba demostrar su valía en la batalla. Se movía con una gracia que hacía llorar de envidia a los artistas veteranos. Solía coreografiar piezas para el Festival de las Lunas Ascendentes, obras complejas que narraban la historia de nuestro pueblo. Su madre. A Orbet se le quebró la voz. Su madre también era bailarina antes de morir. ¿Cuánto tiempo hace? 7 años. Un asesinato. Los piratas del Alcaudón. Orbet apretó los puños a los costados. El príncipe Cabor se ofreció voluntario para liderar la flota que los perseguía. Quería venganza. El emperador quería un heredero que comprendiera la guerra. Ninguno de los dos consiguió lo que quería. Gabriel asintió lentamente, empezando a comprender. La pierna de un bailarín no era lo mismo que la de un soldado. Necesitaba hacer más que soportar peso e impulsar el movimiento. Necesitaba fluir, expresarse, recordar. Necesito acceso a grabaciones de sus actuaciones, dijo. Estudios de movimiento. Cualquier cosa que muestre cómo se movía antes de la lesión. Eso se puede arreglar. Orbet dudó. Humano. Gabriel. Deberías saberlo. El emperador ya ha decidido que fracasarás. Te trajo aquí no porque crea que puedes triunfar, sino porque ha agotado todas las demás opciones y quiere demostrar que no dejó ninguna posibilidad sin explorar. Cuando fracases, te ejecutará, y le consolará saber que ni siquiera las medidas desesperadas lograron nada. Entonces tendré que no fracasar. No lo entiendes. Quiere que fracases. El emperador. Orbet bajó la voz. El emperador no puede aceptar que su hijo muera. Si el príncipe Cabor muere, la dinastía termina. 11.000 años de sucesión ininterrumpida. Feralian no tiene otros herederos. Su manada no puede sobrevivir a ese conocimiento. Así que ha construido una narrativa en la que la interferencia externa, específicamente la interferencia humana, es la variable final. Cuando fallas, puede culpar a la humanidad. Cuando el príncipe muere, puede canalizar su dolor en rabia contra tu especie. Es un mecanismo de defensa. Uno monstruoso, pero un mecanismo, al fin y al cabo. Gabriel bajó el martillo. ¿Y me dices esto por qué? Porque he servido a la familia imperial durante 60 años. Porque estuve presente cuando el príncipe Cabor dio sus primeros pasos. Porque lo vi bailar en el funeral de su madre, atravesando el dolor con tal belleza que toda la corte lloró. Los helados ojos de Mercurio de Orbet brillaron con algo que podrían haber sido lágrimas. Y porque no quiero que muera creyendo que nadie intentó salvarlo de verdad. Durante un largo instante, el único sonido fue el lejano rugido de las forjas de plasma. Consígueme esas grabaciones, dijo Gabriel finalmente, y permíteme acceder a la enfermería. Voy a tener que examinar lo que queda de su pierna, el tejido, no solo las exploraciones. La infección. He trabajado con cosas peores. Y necesitaré una cosa más. Dímelo. Necesito hablar con el príncipe en persona, no a través de intermediarios, ni a través de representantes médicos, cara a cara. Necesito entender que necesita, no solo lo que su cuerpo requiere. Orbet lo miró fijamente un largo momento. Luego asintió muy lentamente. Entenderé que necesita, no solo lo que su cuerpo requiere. Lo arreglaré, aunque no puedo prometer que el emperador lo apruebe. No le pidas permiso, solo hazme entrar en la habitación.
El técnico casi sonrió. Eres muy valiente o un humano muy insensato. Soy herrero de una colonia fronteriza. He sido ambas cosas, según el día. La enfermería brillaba con una suave bioluminiscencia. Los monitores mostraban datos en cascada en escritura baltrana que Gabriel no podía leer. Pero no necesitaba leer las palabras para comprender las imágenes. Los cortes transversales de la extremidad dañada del príncipe Cabour contaban la historia de un trauma catastrófico, de hueso destrozado en fragmentos demasiado pequeños para contar, de tejido muscular aplastado sin posibilidad de regeneración natural. Lo que los intentos anteriores no habían logrado explicar, Gabriel se dio cuenta al estudiar los escáneres, era que la biología baltrana no funcionaba como la humana. El tejido humano podía ser engañado, convencido de aceptar material extraño mediante camuflaje químico e integración cuidadosa. Pero el tejido baltrano era inteligente. Reconocía a los intrusos a nivel molecular. No solo rechazaba las prótesis. Las analizaba, aprendía sus debilidades y las desmantelaba con la precisión de un sistema inmunitario que había evolucionado para combatir enemigos mucho más sofisticados que el acero quirúrgico. El cuerpo del príncipe no fallaba por ser débil. Fallaba por ser demasiado fuerte. Tú eres el humano. Gabriel se giró. El príncipe Cabour yacía en la plataforma médica, más pálido de lo que parecía en la sala del trono, pero con los ojos ardían con el mismo fuego frío que los de su padre. El niño, no, el joven, intentaba incorporarse, empujando contra los campos de contención con evidente frustración. Soy el humano, asintió Gabriel. Y tú eres el paciente que se supone que debo salvar mientras tu padre cuenta regresivamente su camino. Gabriel asintió. No eres lo que esperaba. Más alto, más bajo, con más tentáculos, menos miedo. El príncipe logró incorporarse, aunque el esfuerzo claramente le costó caro. Todos los demás que trajeron aquí, los especialistas, los bioingenieros, los supuestos hacedores de milagros. Todos me miraban como si ya estuviera muerto, como si fuera una prueba destinada a fallar. Me miras como si fuera un problema que en realidad intentas resolver. Es porque lo eres. Gabriel se acercó, examinando al príncipe con ojo profesional. Bajo la demacración de la enfermedad, pudo ver los músculos esbeltos de un bailarín, el desarrollo particular de alguien que había pasado años en movimientos precisos y exigentes. Dígame una cosa, Su Alteza. Si le arreglo la pierna, si le construyo algo que funcione, ¿qué es lo primero que hará con él? Cabour guardó silencio un momento. Caminar. Eso no es una respuesta. Es una función. Puedo construirle algo que camine. Un robot puede caminar. ¿Qué va a hacer? Cabour guardó silencio. La mirada del príncipe se desvió hacia la ventana, donde las luces de la capital imperial brillaban contra la oscuridad del espacio. Hay un jardín conmemorativo en los niveles inferiores del palacio. Mi madre lo diseñó antes de morir. Plantó estas flores, las llamamos lunas ascendentes, que solo florecen una vez cada 7 años. Ahora están floreciendo. He estado viendo las transmisiones desde mi plataforma, viéndolas abrirse. Mi madre solía bailar entre ellas, y yo bailaba con ella, y ella me enseñaba los movimientos que había aprendido de su madre antes que ella. Se le quebró la voz. No he podido llegar al jardín desde la batalla. Para cuando las flores se cierren de nuevo, o estaré caminando entre ellas, o estaré muerto. Gabriel asintió lentamente. Entonces para eso estoy construyendo. ¿Qué? No te estoy construyendo una pierna que camine. Te estoy construyendo una pierna que baile. Por primera vez desde que Gabriel entró en la enfermería, la expresión del príncipe pasó de la resignación a algo cercano al asombro. Nadie más ha dicho eso. Ni uno de los 14 especialistas. Ni uno de los 17 expertos. Todos hablaron de funcionalidad, de capacidad de carga, de umbrales de integración neuronal. Ninguno me preguntó qué quería hacer con él. Eso se debía a que estaban tratando la lesión. Te estoy invitando. Gracias.
Gabril mostró una pantalla holográfica con las antiguas grabaciones de movimientos del príncipe. Actuaciones de danza de antes de la guerra, fluidas y dolorosamente hermosas. Esto es quien eres, Su Alteza. Esto es en lo que luchas por volver a convertirte. Y si voy a construirte una pierna que se adapte a esa persona, necesito entender cómo te mueves, no solo mecánicamente, sino expresivamente. Necesito saber dónde se desplaza tu peso cuando buscas alegría. Necesito saber cómo tu cuerpo narra la historia del dolor. Necesito entender el alma de tu movimiento, no solo su física. Cabor lo miró con algo cercano al asombro. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? Creo que voy a esforzarme más que nadie, y creo que a veces eso es suficiente. Gabril regresó a la puerta de acceso a la forja. Descansa un poco, Su Alteza. Tengo trabajo que hacer. El primer día fue de medición y locura. Gabril trabajó con una precisión que habría asombrado a sus antiguos clientes. En la colonia Morro 7, la mayoría de los cuales habían asumido que era solo un mecánico competente con delirios de grandeza. Analizó las muestras de tejido restantes del príncipe. Estudió la estructura molecular del hueso baltrín, más denso que el tungsteno, con una matriz cristalina que hacía que el calcio humano pareciera tiza. Examinó las vías neuronales de la extremidad dañada, mapeando las señales que aún se disparaban al vacío, buscando una conexión que ya no existía. El sistema inmunológico baltrín, se dio cuenta, no solo rechazaba material extraño. Rechazaba cualquier cosa que se sintiera extraña. Las prótesis anteriores habían sido perfectas en forma, pero huecas en esencia. Máquinas que simulaban ser carne. El cuerpo del príncipe había reconocido el engaño al instante y lo había desmantelado. Lo que necesitaba era algo que no fingiera, algo que fuera honesto sobre lo que era. Comenzó a forjar. El biometal cantaba bajo su martillo, aleaciones alienígenas que respondían al calor y la presión de maneras que el acero terrestre jamás podría. Trabajó el material hasta que fluyó como el agua, hasta que adoptó formas que parecían imposibles, curvas que se doblaban sobre sí mismas, canales que se curvaban en espiral. Hacia adentro, hacia centros invisibles. En la estructura básica, tejió filamentos de integración neuronal, sin intentar disfrazarlos de tejido orgánico, sino dejándolos brillar abiertamente, hilos de plata a través del metal dorado. El segundo día fue fuego y fracaso. 3 veces sus pruebas preliminares mostraron respuestas de rechazo. 3 veces regresó a la forja y comenzó de nuevo. Las quemaduras en sus manos se reabrieron, luego ardieron de nuevo, luego ardieron de nuevo. Sangre mezclada con metal fundido. El sudor goteaba sobre las aleaciones que se enfriaban y silbaba convirtiéndose en vapor. Pero cada fracaso le enseñó algo. Cada rechazo le mostró dónde estaba el engaño. Y lentamente, pieza a pieza, comenzó a comprender lo que realmente estaba construyendo. No una prótesis, ni un reemplazo, un puente. La pierna que estaba creando no pretendía ser la extremidad original del príncipe. Sería algo nuevo, algo que reconociera su propia artificialidad, y de alguna manera, alcanzara una autenticidad más profunda que la mera carne. Sería una obra de arte que también caminaría. Una danza, congelada en el metal, que, al moverse, recordaría cómo volverse líquida de nuevo. Trabajó los canales de luz viviente en el diseño. Vías para la energía bioluminiscente que fluía por todo el tejido baltrano. Moldeó los mecanismos articulares para reflejar no solo la función del movimiento natural, sino también su gracia. La particular forma en que el príncipe desplazaba su peso en grabaciones antiguas. Los patrones característicos de su danza. Incorporó la memoria al metal, codificando la esencia de Cabor antes de la guerra. El tercer día fue de desesperación y determinación. Sus manos estaban destrozadas. Las quemaduras habían alcanzado el hueso en algunas zonas, y el personal médico de Baltran le había ofrecido tratamientos que él había rechazado. No había tiempo. No había tiempo. No había tiempo. Cada hora lo acercaba más a la fecha límite del emperador.
Cada hora acercaba al príncipe a la muerte, y entonces, en la madrugada de la última noche, terminó. La prótesis reposaba sobre su plataforma de pruebas como una escultura de belleza imposible. Era casi exactamente lo que la imagen capturaría más tarde. Metal blanco plateado entretejido con canales de oro vivo y luz ámbar, patrones que sugerían tanto crecimiento orgánico como arte deliberado. La articulación, donde se conectaría con el tejido restante del príncipe, estaba revestida de filamentos de integración neuronal tan finos que eran casi invisibles, diseñados no para invadir, sino para invitar. El pie estaba articulado con la precisión de un bailarín, capaz de movimientos que ninguna prótesis estándar podría lograr, y en el centro mismo de la pierna, oculto bajo capas de metal y luz, Gabriel había colocado algo que ningún ingeniero baltrano habría pensado jamás en incluir: su propia sangre. No mucha, solo unas gotas mezcladas con la aleación a nivel molecular. Pero la sangre transportaba memoria. La sangre transportaba intención. La sangre transportaba el amor desesperado de un padre que había dejado atrás a su propia hija para salvar a la hija de otro padre. Tal vez no significara nada. Tal vez fuera una superstición humana primitiva, el tipo de cosa que la ciencia baltrana ridiculizaría. Pero Gabriel Ostrander había aprendido, en 20 años de reparaciones imposibles, que a veces lo inexplicable funcionaba mejor que lo explicable. A veces el amor era el único catalizador capaz de catalizar. Se desplomó junto a su creación y durmió por primera vez en 3 días. Traed al humano. La voz del emperador Feralian resonó por la sala del trono con la firmeza de una tumba que se cierra. La corte al completo se había reunido. Ministros con túnicas de tela brillante, comandantes militares con armaduras ceremoniales, nobles que habían viajado desde todo el imperio para presenciar lo que todos suponían que sería una ejecución. La alfombra estaba recién limpia. La espada del verdugo había sido recién afilada. El príncipe yacía en su plataforma médica a los pies del trono, demasiado débil para incorporarse, con la respiración entrecortada e irregular. Quizás le quedaban horas, si acaso. El rechazo de su cuerpo al tejido dañado había entrado en su fase final. Sin intervención, moriría al atardecer. Gabriel fue arrastrado a la sala del trono por guardias que lo manipularon sin contemplaciones. Con las manos quemadas atadas ante él, su ropa de trabajo aún manchada de sangre y polvo metálico. No se le había permitido asearse, descansar ni siquiera verificar que su creación hubiera sido transportada de forma segura. Iba a ser presentado al emperador como lo que era: un experimento fallido, un humano que se había atrevido a tocar lo que nunca debió haber tocado. La pierna protésica descansaba sobre un pedestal cerca de la plataforma del príncipe, cubierta con un paño ceremonial. Nadie la había mirado. Nadie se había molestado en examinar lo que Gabriel había construido durante 3 días, porque el emperador ya lo había decidido. Feralian se levantó de su trono, su corpulencia acorazada recortada contra la luz que brillaba a sus espaldas. 3 días atrás, anunció, y su voz resonó en cada rincón de la cámara: le di a este humano la oportunidad de demostrar su valía. Le ofrecí la oportunidad de salvar a mi hijo, sabiendo que ninguna mano humana podría lograr lo que la ciencia de Baltran no había logrado. Lo hice no por esperanza, sino por meticulosidad. Quería demostrar sin lugar a dudas que se habían explorado todas las posibilidades. Bajó los 13 escalones lentamente, cada paso como un trueno de firmeza. El humano ha fracasado, como sabía que sucedería, como cualquier ser pensante podría haber predicho. Feralian se detuvo ante Gabriel, que se alzaba sobre él como una montaña de juicio. ¿Tienes alguna última palabra, artesano? Gabriel miró al emperador. Sus manos quemadas temblaban de agotamiento. Su visión se nubló, pero su voz era firme. ¿Lo has mirado? Feralian entrecerró los ojos. ¿Qué? La pierna, la prótesis. ¿Has visto lo que construí? No necesito analizar tu fracaso. No lo has visto. Gabriel rió, y era la risa de un hombre que no tenía nada que perder. 3 días.
3 días de trabajo que me destrozaron las manos. Eso podría haberme matado si me hubiera esforzado más, y ni siquiera has visto lo que hice. ¿Estás tan seguro de que fracasé? Fracasé, que no te molestaste en comprobar si tuve éxito. El resultado nunca estuvo en duda. El resultado siempre estuvo en duda. Eso es lo que significa la esperanza. La voz de Gabriel se elevó, llenando la sala del trono con la clase de convicción desesperada que solo surge al borde de todo. Me trajiste aquí porque querías culpar a alguien cuando tu hijo muera. Querías poder decirte a ti mismo que lo intentaste todo, que ni siquiera el legendario artesano humano pudo salvarlo, que hiciste bien en rendirte. Pero no hiciste bien. Te rendiste antes de empezar. Me condenaste a muerte antes de ver lo que podía hacer, y ahora me vas a ejecutar antes de ver lo que he creado. Silencio. No. Gabriel se acercó al emperador, y los guardias se movieron para contenerlo. Pero algo en sus ojos los hizo dudar. ¿Quieres que me calle? ¿Quieres que muera, como un buen humano, validando todos tus prejuicios? ¡Qué lástima! No pasé 3 días destrozándome las manos por tu narrativa. Lo hice por ese chico que yace ahí, ese del que eres demasiado orgulloso para admitir que te aterra perder. Lo hice porque quería bailar en el jardín de su madre antes de que las flores se marchiten. Lo hice porque él aún tiene esperanza, aunque tú la hayas perdido. La mano de Ferellán se cerró alrededor del cuello de Gabriel, levantándolo del suelo. ¿Te atreves? Padre. La voz era débil. Apenas un susurro, pero atravesó la rabia del emperador como una espada cortando la seda. El príncipe Cabor se había incorporado en su plataforma, con una mano apoyada en el trono de su padre. Su rostro estaba ceniciento, su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero sus ojos, ardían con el mismo fuego que una vez lo convirtió en bailarín. Un príncipe, un hijo digno de un imperio. Padre, por favor, déjame ver lo que hizo. Ferellán dudó, su agarre en el cuello de Gabriel se aflojó ligeramente. Déjame ver. Antes de morir. La voz de Cabor se quebró. Déjame ver si todo esto tenía algún sentido. El emperador se quedó paralizado, atrapado entre la rabia y el dolor, entre la narrativa que había construido y la realidad de la que no podía escapar. Su hijo se estaba muriendo, la dinastía llegaba a su fin, y la única persona que había intentado, de verdad, detenerla era el humano al que estaba a punto de ejecutar. Lentamente, Ferellán bajó a Gabriel al suelo. Traigan la prótesis. Los guardias retiraron la tela ceremonial con manos ligeramente temblorosas, como si incluso ellos presentieran que algo sin precedentes estaba a punto de suceder. Las piernas se alzaron sobre su pedestal, y toda la sala del trono quedó en silencio. Era hermoso, no funcionalmente hermoso, no simplemente impresionante. Hermoso como lo es el arte, como la creación en su máximo esplendor logra algo más allá de la mera utilidad. El metal tejido captaba la luz y la transformaba, canales de oro y ámbar, latiendo con una energía contenida que parecía casi viva. Las proporciones eran perfectas, a juego con la extremidad restante del príncipe, con una precisión que denotaba una medición obsesiva. La articulación del pie sugería movimiento incluso en la quietud, como si la pierna estuviera esperando bailar. El ministro Orbet dio un paso al frente, con los ojos abiertos, algo que podría haber sido un reconocimiento. Es él. Los patrones de diseño se basan en sus movimientos de baile, la distribución del peso, los ángulos articulares. Esto fue diseñado no solo para reemplazar su pierna, sino para restaurar su arte. Arleón contempló la prótesis con una expresión que nunca antes había cruzado su anciano rostro: incertidumbre. Tráemela, susurró el príncipe Cabor. Por favor, tráemela. Un técnico médico levantó la pierna de su pedestal y la llevó a la plataforma del príncipe. Cabor extendió la mano con manos temblorosas, sus dedos trazando los patrones de luz, los canales entretejidos de metal vivo. Contuvo la respiración. Padre, dijo. Está caliente.
Se siente viva. Eso es imposible. Es metal. Está caliente. La voz de Cabor se hizo más fuerte. Ayúdame. Ayúdenme a ponérmelo. Los técnicos siguieron adelante, pero Gabriel, todavía de pie donde el emperador lo había dejado caer, todavía atado, todavía sangrando por sus manos destrozadas, habló. No lo fuerces. Deja que lo reconozca. La matriz de integración está diseñada para iniciarse al contacto con su tejido neural. Si fuerzas la conexión, su sistema inmunitario desencadenará la misma cascada de rechazo que antes. Feralian se volvió hacia él. ¿Esperas que confiemos en tus instrucciones? ¿Esperas que tu hijo confíe en algo más? Gabriel sostuvo la mirada del emperador sin pestañear. Construí esto para él. No para ti, ni para tu imperio, ni para la gloria de la artesanía humana. Para él, para el niño que quiere bailar en el jardín de su madre antes de que las flores se marchiten. Todo lo que hice en esa forja, cada quemadura en mis manos, cada gota de sangre en esa aleación. Todo fue para él. Así que sí, espero que confíes en mis instrucciones, porque ahora mismo soy el único en esta sala que realmente sabe lo que esa pierna puede hacer. La sala del trono contuvo la respiración. Lentamente, con cuidado, Príncipe Cabor levantó la prótesis y la acercó a su extremidad dañada. Los filamentos de integración neuronal en el punto de conexión comenzaron a brillar, detectando la proximidad del tejido vivo. La luz se extendió por la pierna en ondas, oro y ámbar ondulándose hacia afuera como los primeros rayos del amanecer. Contacto. El príncipe jadeó, arqueando su cuerpo al sentir señales que no había sentido en 3 meses que repentinamente volvieron a la vida. La prótesis se movió, se ajustó, los puntos de conexión extendiéndose y retrayéndose en movimientos microscópicos demasiado rápidos para el ojo humano. Por un terrible instante, todos en la sala esperaron el rechazo, la cascada de respuesta inmunitaria que había destruido todos los intentos anteriores. Pero la cascada no llegó. En cambio, la pierna se acomodó en su lugar con un suave clic de metal contra metal, los filamentos neuronales encontrando sus conexiones. Fibra muscular sintética integrándose con tejido orgánico. La luz pulsó 1, 2, 3 veces, y luego se estabilizó en un brillo cálido y constante. El príncipe Cabor contempló su nueva pierna con una expresión de asombro que trascendía el lenguaje. «Puedo sentirlo», susurró. Siento mi pie. Siento la alfombra bajo mí. Puedo sentir. Miró a Gabriel. Sus ojos helados, de mercurio, brillaban con lágrimas. Siento el jardín de mi madre, el que ella diseñó. Siento la luz de las lunas ascendentes, aunque no esté allí. ¿Cómo es posible? Gabriel sonrió, y era la sonrisa de un artesano que finalmente, imposiblemente, ha tenido éxito. Te lo dije. No estaba construyendo una pierna. Estaba construyendo una parte de ti. ¿Pero cómo? Porque escuché. Porque vi tus grabaciones. Porque entendí que lo que necesitabas no era solo algo que funcionara. Era algo que recordara. Algo que llevara tu historia, tu arte, tu dolor, tu esperanza. Cada patrón en esa aleación se basa en tus movimientos. Cada canal de luz sigue los caminos que tus pies solían trazar. Tu cuerpo no lo rechaza porque no se siente extraño. Se siente como tú. El príncipe Cabor balanceó sus piernas sobre el borde de la plataforma. La nueva pierna se movió con él, respondiendo a impulsos neuronales con la misma naturalidad que si siempre hubiera estado ahí. Apoyó ambos pies en el suelo, uno de carne y hueso, y lenta y cuidadosamente comenzó a ponerse de pie. La corte observaba en un silencio atónito. Se levantó. Temblaba, su cuerpo debilitado por meses de enfermedad, protestaba por el esfuerzo. Pero se levantó. Y entonces, con la misma determinación que una vez lo convirtió en bailarín, dio un paso. Luego otro. Luego otro. Y entonces caminó. No solo caminaba, sino que se movía, fluía. La pierna protésica respondía a la música que parecía vivir en sus huesos.
Se movía por el suelo de la sala del trono con una gracia que había estado latente durante demasiado tiempo. Cada paso más seguro que el anterior. La luz en su nueva pierna latía al ritmo de los latidos de su corazón. Los ministros jadearon. Los guardias cayeron de rodillas. Toda la corte observó cómo el príncipe que momentos antes había estado agonizante ahora bailaba de verdad, sobre el suelo de obsidiana. Y entonces corrió. Corrió hacia las grandes puertas de la sala del trono, hacia el pasillo que conducía al jardín de su madre, hacia la escalera ascendente. Flores de luna que lo esperaban en los niveles inferiores. Corrió con una alegría contenida durante 3 meses de dolor y desesperación, finalmente liberada. El emperador Feralión vio a su hijo desaparecer por las puertas, con su rostro anciano e indescifrable. Entonces se giró hacia Gabril. El humano estaba solo en la alfombra, con las manos aún atadas, el cuerpo balanceándose por el agotamiento, las quemaduras de sus dedos sangraban sobre el suelo de obsidiana. Lo había dado todo. No le quedaba nada. El emperador bajó los últimos escalones y se detuvo ante él. Durante un largo instante, ninguno habló. Entonces, Feralión, emperador de los Baltran, gobernante de 11.000 años de dinastía ininterrumpida, conquistador de 100 mundos y destructor de 1000 enemigos, se arrodilló. La corte estalló en murmullos de asombro. En 11 milenios, ningún emperador se había arrodillado ante nadie. Era algo sin precedentes. Era impensable. Era imposible. Y, sin embargo, allí estaba Feralión, de rodillas ante un humano. Herrero, con la cabeza gacha. Sus manos acorazadas apoyadas en el suelo en el antiguo gesto de sumisión. Feralión. Me equivoqué, dijo el emperador, y su voz resonó en cada rincón de la cámara. Me equivoqué sobre ti. Me equivoqué sobre tu especie. Me equivoqué en todo. Gabril lo miró fijamente, demasiado exhausto para el triunfo, demasiado agotado para la satisfacción. Tu hijo está vivo. Eso es lo que importa. No, Feralión levantó la cabeza, y por primera vez, Gabril vio algo humano en esos ojos alienígenas, algo que trascendía las especies, la biología y el vasto abismo entre sus civilizaciones. No, lo que importa es que lo intentaste cuando todos los demás se habían rendido. Lo que importa es que trabajaste hasta que tus manos fueron destruidas por un chico que nunca habías conocido, de una especie que te había secuestrado y amenazado tu vida. Lo que importa es que miraste a mi hijo y no viste un paciente, una prueba ni una oportunidad política. Viste a un bailarín que quería llegar al jardín de su madre. Feralión se levantó lentamente, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. La fría autoridad imperial se ha ido, reemplazado por algo más cálido, algo casi paternal. La orden de ejecución queda rescindida. Se te concederá la ciudadanía plena del Imperio Baltran, con todos los derechos y protecciones que ello conlleva. Se te otorgará el título de Maestro Forjador de las Estrellas, con acceso a todos los recursos que necesites para tu trabajo. Tu familia en la colonia Morro 7, tu hija Anike, será transportada aquí con una guardia de honor completa y se establecerá en un alojamiento acorde con su nuevo estatus. El emperador hizo una pausa. Y recibirás el tratamiento que necesites para sanar tus manos. Sospecho que aún tienes mucho trabajo por hacer. Gabril bajó la mirada hacia sus dedos destrozados. La sangre, las quemaduras y las cicatrices de 3 días de trabajo imposible. No lo hice por títulos. Lo hice porque alguien sufría. Lo sé. Feralión sonrió. Y no era la sonrisa del depredador de antes. Era algo más suave. Algo que sugería que el emperador estaba recordando lo que se sentía al ser capaz de compasión. Precisamente por eso la mereces. Desde lo profundo del palacio, llegó un sonido que ninguno de ellos había oído en 3 meses. El sonido de la risa del príncipe Cabour mientras bailaba entre las flores de su madre, su nueva pierna lo impulsaba a través de movimientos que una vez parecieron perdidos para siempre. Y en ese momento, en esa colosal sala del trono de obsidiana y luz,
El viejo emperador y el exhausto herrero se unieron y escucharon el sonido de un milagro. 3 meses después, Gabriel Ostrander se encontraba en el jardín conmemorativo y observó cómo las últimas flores de luna ascendentes cerraban sus pétalos. El jardín era hermoso de una manera que los jardines humanos rara vez lograban. Cada planta, colocada con precisión, cada sendero diseñado para guiar la vista a través de una narrativa de color y sombra. Las lunas ascendentes eran tallos altos y delgados coronados por flores que brillaban tenuemente en la penumbra, con sus pétalos doblados hacia adentro como manos en oración. Solía bailar aquí con mi esposa. Gabriel se giró. El emperador Feralian estaba a su lado, sin armadura por una vez, vestido con túnicas sencillas que lo hacían parecer casi común. Casi accesible. Orbet me dijo Gabriel, que debía de haber sido extraordinaria. Lo era. La mirada de Feralian era distante, perdida en el recuerdo. Podía hacer que incluso mis huesos más antiguos sintieran ganas de bailar cuando se movía. Cabor heredó su don. Cuando murió, pensé que parte de nuestra familia se había ido para siempre, que nadie volvería a bailar en este jardín. De algún lugar entre los tallos de las flores llegó el sonido de un movimiento. Rápido, ligero, increíblemente grácil. El príncipe Cabor emergió de las sombras, su pierna protésica brillando con destellos dorados y ámbar en la penumbra, su rostro radiante de alegría. Padre, señor Gabriel, el príncipe ya no demacrado, ya no pálido, prácticamente saltó hacia ellos. ¿Lo viste? Las flores se están cerrando. Es la última noche. Vi, dijo Gabriel, todavía extraño y sensible, flexionado instintivamente a sus costados. Has estado bailando toda la noche, ¿verdad? ¿Cómo no iba a hacerlo? Las flores de luna solo florecen una vez cada 7 años. Y esta es la primera vez que he podido bailar entre ellas desde entonces. Cabor se contuvo, pero la sombra que cruzó su rostro fue breve, rápidamente reemplazado por la determinación. Desde antes. Tenía que hacerlo valer. Feralian extendió la mano y la colocó sobre el hombro de su hijo. El gesto fue torpe. Inexperto, el emperador claramente aún estaba aprendiendo a ser simplemente un padre de nuevo, pero Cabor lo aceptó sin dudarlo. Lo hiciste valer, dijo el emperador en voz baja. Tu madre estaría orgullosa. Desde el otro lado del jardín, otra figura se acercó, una joven humana, de unos 11 años, con cabello oscuro y la mandíbula obstinada de su padre. Anike Ostrander se había adaptado a la vida imperial con la resiliencia que solo los niños pueden demostrar, y se había hecho amiga del príncipe en los meses transcurridos desde su llegada. «Papá». Corrió hacia Gabriel y lo abrazó. «Ven a verlo. La última flor se está cerrando. Cabor dice que si pides un deseo cuando se cierra, se cumple». Gabriel rió, y fue una risa libre del agotamiento y la desesperación que lo habían embargado 3 meses antes. «Es una tradición baltrana». «Ahora sí», dijo Cabor, sonriendo. «La inventé esta mañana. Vamos». Los 4, emperador y herrero, príncipe e hija, caminaron juntos por el jardín conmemorativo mientras las flores de luna ascendentes cerraban sus pétalos uno a uno. La luz se desvaneció gradualmente, el brillo de cada flor se atenuó al plegarse hacia adentro, hasta que solo quedó la última. Se reunieron a su alrededor en silencio. «Pide un deseo», susurró Anike. Gabriel miró a su hija. Al príncipe que ahora caminaba y bailaba con piernas que él mismo había forjado, al emperador que había aprendido humildad de un herrero fronterizo. Pensó en la colonia Morro 7 y la vida que había dejado atrás, en la forja que había destruido sus manos y el milagro que las había restaurado, en los extraños caminos que los habían traído a todos a este momento. La última flor se cerró. Y en la oscuridad del jardín conmemorativo, rodeado por los fantasmas de quienes habían bailado aquí antes, y la promesa de quienes bailarían aquí de nuevo, Gabriel Ostranda comprendió que no necesitaba pedir un deseo. Gabriel Ostranda comprendió que tenía un deseo. Todo lo que podría haber deseado. Porque ya estaba aquí. A veces,
El más pequeño de nosotros tiene el poder de cambiarlo todo, no por fuerza ni superioridad, sino por la simple y obstinada negativa a dejar de intentarlo. A veces, un par de manos quemadas pueden forjar un milagro. Y a veces, un imperio aprende su mayor lección de un herrero que solo quería que un niño volviera a bailar. Fin.